Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos otra vez en esta mañana de domingo 6 de septiembre para compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con el sermón que iniciamos la semana pasada. Recuerdo que cuando estaba joven estudiando en la secundaria o en el bachillerato, como le llamamos en Colombia, teníamos que leer obras de literatura para presentar diferentes trabajos. En cuarto grado de bachillerato de la secundaria eran obras de literatura colombiana y en quinto y sexto grado eran obras de literatura universal. A mí siempre me gustó la literatura y leí con mucho entusiasmo, por ejemplo, A la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, La María, de Jorge Isaac, y varias de las obras de Gabriel García Márquez. En aquella época no había ganado el premio Nobel, pero ya era un escritor muy respetado. Y también leí El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y las obras de Homero como la Ilíada y la Odisea. Y una que también leí fue La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que hoy también es un premio Nobel de literatura. Y yo recuerdo que para aquella época empezaron a salir unos pequeños libros que resumían estas grandes obras. Y como jóvenes, por supuesto, pues esto era una gran noticia de alivio, porque ya no tendríamos que leer esos grandes libros, sino que ahora contábamos con una versión condensada de su contenido. Aquellos pequeños libros se convirtieron en los preferidos de los estudiantes. Eh, Tengo que confesar en esta mañana que también yo soy culpable de haber comprado algunos de estos libritos para leer especialmente las obras de Julio Verne. Y en su momento me pareció que era suficiente, sin darme cuenta de que simplemente me estaba convirtiendo en un lector perezoso. Cuando volví tiempo después a leer las obras de Julio Verne de manera completa, me di cuenta de cuánto me había estado perdiendo por querer cortar caminos, por querer cortar atajos, y especialmente estos atajos literarios. Eso me demostró que este tipo de actitud era una insensatez de tamaño mayúsculo. Y gracias a Dios que mi amor por la lectura fue mayor a mi pereza y comodidad en aquella época. Aquellos atajos literarios sirvieron para que algunos nunca realmente se tomaran el tiempo de leer un libro completo y tampoco aprendieran a amar la literatura y mucho menos a disfrutarla. Y de esta manera enriquecerse literariamente, intelectualmente, porque necesitamos leer, mis hermanos. La razón por la que les estoy contando todo esto es porque tomar atajos en la vida no es la manera más sabia de vivir. Aunque parece en el momento que lo hacemos una manera sabia, astuta, pero desafortunadamente es una decisión que tarde o temprano nos daremos cuenta que esta estrategia no solo nos va a traer desilusión, sino que en el peor de los casos el fracaso total. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho de lo que hacemos en otras áreas de nuestra vida tarde o temprano se va a reflejar o va a tener un efecto en nuestra vida espiritual. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de ser desobedientes, perezosos, superficiales o tomar atajos a la hora de edificar nuestra casa, nuestra vida espiritual. El cristiano promedio lee muy pocos libros que verdaderamente le ayuden a formarse teológicamente. Y ni qué mencionar la lectura de la Biblia. Desafortunadamente, este descuido contribuye a la pobreza espiritual del creyente. Y esto demuestra su negligencia, la insensatez. Un escritor cristiano, R.C. Sproul, afirma lo siguiente, y lo voy a citar textualmente, dice: aquí pues está el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque a veces nos parezca difícil entenderla, ni tampoco porque sea monótona o aburrida, sino porque esto exige esfuerzo. Nuestro problema no es la falta de inteligencia
o pasión. Nuestro problema es que somos holgazanes. Y yo creo que con esta afirmación Sproul le ha dado a la puntilla, el clavo en toda la cabeza. No es que no entendamos lo que Dios quiere de nosotros, es que simplemente somos desobedientes, apresurados, superficiales y perezosos. Y nos gusta tomar atajos. Oímos, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice. Hoy vamos a continuar con la parábola que Jesús contó como conclusión del Sermón del Monte y que la semana pasada vimos su primera parte. Jesús utiliza la figura de dos constructores, el uno prudente y el otro insensato. Por lo tanto, el asunto es de vital importancia para todos aquellos que decimos seguir a Cristo, ya que el verdadero seguidor y discípulo será aquel que escucha las palabras de Jesús y las hace. No será suficiente escucharlas, ni siquiera sabérselas, ya que lo más importante está en obedecerlas y vivir por ellas. Debemos recordar casi que con estupor que las Escrituras nos dicen que los demonios conocen la palabra de Dios y tiemblan ante ella, pero no la obedecen. Así que en esta mañana lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 26 y 27, que es la continuación de la historia que dejamos la semana pasada pendiente. Y prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para decirnos con respecto al hombre insensato. Vamos a retomar este relato tal como lo dejamos la semana pasada y hoy vamos a ver cuáles son las características de aquel constructor insensato. En el hombre insensato podemos notar por lo menos tres actitudes que lo llevaron a la ruina espiritual. La primera de ellas es que es un hombre desobediente. La segunda es un hombre afanado. Y la tercera es un hombre superficial y perezoso. Ojalá mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, ninguna de estas terribles características estén presentes en nuestra vida. Y si lo están, ojalá podamos con la ayuda del Señor corregirlas antes de que sea demasiado tarde. Veamos en el texto y voy a leer el verso 26 y 27 completo y luego vamos a ir partes por partes. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Así que vamos a mirar paso a paso esta porción, y de allí vamos a ir sacando nuestro mensaje en esta mañana. Y la primera parte del verso 26 es la que quiero tomar como el primer punto hoy. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Así que el primer punto que quiero notar en esta mañana, o que notemos todos, es que el insensato es un hombre desobediente. Jesús estaba hablando de que este hombre escuchó sus palabras, pero no las hizo. Y esto lo convierte precisamente en eso, en un hombre insensato debido a su desobediencia. Ya que lo que Jesús le está diciendo es de provecho para su vida. Sin embargo, este hombre obstinadamente prefiere hacer las cosas a su manera. Es decir, desechó la palabra de Dios y siguió su propia sabiduría. El libro de Proverbios nos dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. El hombre desobediente rechaza el consejo de Dios y actúa como mejor le parece. Por eso es que se le puede llamar insensato. Porque en lugar de seguir el consejo de Dios, obedecerlo, hace lo que mejor se le parece. Nosotros debemos entender que es solo obedeciendo a Dios que su vida y la mía tendrán sentido y valor. Porque fuera de la voluntad perfecta de Dios, el hombre solo recibirá sufrimiento y al final
se lamentará no haber obedecido. Recordemos que la caída de Adán y Eva se debió a la desobediencia. Y desde aquel entonces todos los hombres hemos seguido el mismo camino: desobedecer a Dios y desatender sus mandamientos. Este es el caso más común entre el pueblo de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, afirmamos con nuestras cabezas que es verdad. Cuando uno como pastor está frente a la congregación, se da cuenta que al predicar los hermanos están como aquellos pequeños muñequitos que portamos en el tablero de los carros, que están todo el tiempo haciendo así. Bueno, pues así se ve la congregación. Los hermanos están así, asintiendo con la cabeza. Pero, ni bien se termina el culto, deliberadamente desobedecemos lo que acabamos de oír. Hacemos todo lo contrario. Y después nos estamos quejando de por qué nos va como nos va en la vida. En algunos casos simplemente obedecemos a aquello que mejor se nos acomoda. Lo demás simplemente lo dejamos de lado, argumentando que es obsoleto y que, como algunos dicen, pastor, pero es que esto no está de acuerdo a la época en que estamos viviendo, esto ya es viejo, esto ya pasó de moda, esto es arcaico. Y otros dicen, pastor, pero usted sabe que esto es difícil, esto es imposible vivirlo, cumplirlo. Y sea de una u otra manera, siempre estamos tratando de justificar ¿qué? Nuestra desobediencia. Esta desobediencia puede ser por haber desatendido. Por ejemplo, todos sabemos y creo que todos tenemos experiencias en la vida. Lo que nos ha costado, por ejemplo, la desobediencia a nuestros padres. Piense en un momento en los problemas en que usted se ha metido por desobedecer a sus padres. Piense en los problemas que usted ha tenido en su trabajo por desobedecer a sus jefes. Pensemos por un momento en los problemas que hemos tenido por desobedecer a las autoridades. Ahora, pensemos por un momento en todas las dificultades y los problemas que hemos enfrentado por desobedecer a Dios. Solo déjenme en esta mañana hacerles una pregunta y quiero recurrir a su sentido de padres. Los que son padres. ¿Cuál sería la cualidad que ustedes más apreciarían en sus hijos? No me diga que está pensando lo mismo que yo. Que obedecieran, que no tuviéramos que repetirles una y otra vez la misma instrucción o la misma orden. No me diga que usted sinceramente no creería que tanto su vida como la de sus hijos sería muy diferente si tan solo obedecieran a lo que usted les ordena. Aún, y quiero abrir un paréntesis aquí, aún a sabiendas que como seres humanos nosotros nos podemos equivocar. Puede ser que no estemos en lo correcto cuando le estemos dando una orden. Puede ser. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Pero aún así usted apreciaría profundamente que su hijo le obedeciera. Ahora déjeme poner esto, o déjeme ilustrar, que lo pensemos de la siguiente manera, más bien. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas si como hijos de Dios le obedeciéramos, sabiendo que nuestro Dios, a diferencia de nosotros, Él sí es perfecto y nunca, pero nunca jamás se equivoca con lo que nos dice? Obedecer a Dios no es lo más fácil, mi hermano, pero sí será lo más sabio, seguro y provechoso y lo que más Él quiere para nuestras vidas. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, encontramos esta afirmación de lo que Dios quiere. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Obediencia. Así que, mi hermano, el primer paso para dejar de ser insensato
es empezar por escuchar y obedecer lo que Dios nos dice. Solo de esta manera podremos construir una vida sólida. De lo contrario, lo que nos espera es dolor, destrucción y la ruina total de nuestras vidas. Porque al igual que el hombre insensato de esta historia, habremos edificado sobre la arena. ¿Y todo a causa de qué? De la desobediencia. Continuamos. Dice la siguiente parte de ese primer verso 26. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la segunda característica de un hombre insensato? Es un hombre afanado o impaciente. ¿Por qué? Jesús afirma que este hombre también quería construir una casa, al igual que el hombre prudente, al igual que el hombre sensato. Este hombre también quería construir una casa, pero no estaba dispuesto a cavar a lo profundo, sino que buscó un lugar plano sobre la arena y allí inmediatamente empezó a construir su casa. En Palestina había muchos lugares en el que en el verano se veían hermosos por ser planos, pero que generalmente estaban en los lugares que cuando el invierno venía se inundaban porque eran el lecho de muchos arroyos. Y cuando el agua venía por ahí, se llevaba por delante todo lo que se construía en ellos. El hombre insensato se caracteriza también precisamente por eso, por su afán y la impaciencia. El insensato, quiere la misma casa, es decir, la misma vida que el cristiano tiene. Como por ejemplo en este momento, estamos viviendo dificultades y el insensato quiere vivir tranquilo. Quiere tener la misma paz que el cristiano tiene, pero no puede. ¿Por qué? Porque su casa está construida sobre la arena. Solo aquel que ha construido sobre la roca que es Cristo puede estar confiado, estar tranquilo. El hombre insensato quiere lo del cristiano, quiere la paz del cristiano, pero no quiere invertir tiempo ni esfuerzo en ello. Lo quiere todo, pero no quiere tomarse el tiempo para construir su casa sobre un cimiento sólido. Porque esto conlleva ¿qué? Invertir tiempo y aprender a esperar pacientemente en Dios. Creo que una de las actividades más difíciles en la vida del creyente es aprender a esperar en Dios. Quedarse tranquilo, quedarse quieto. Por eso, como no puede esperar, generalmente toma atajos en la vida. Recurre a cualquier artimaña con tal de lograr lo que se propone. Por eso es que para este tipo de personas, un sermón de 45 minutos es exageradamente largo. Y ni qué decir de pasar cada domingo 2 o 3 horas en la iglesia. Demasiado tiempo perdido, cuando según él se podría estar haciendo algo más productivo. Un buen libro de 300 páginas es demasiado. Por eso busca un resumen. Recuerda los libritos que le acabo de mencionar. O incluso lo que está muy de moda hoy. Ve mejor la película del libro. Y quiero aprovechar este momento para decirle a mi hermano, yo sé que muchos están en casa y tienen tiempo para ver estas películas. Mucho cuidado con las películas que ven. Por más que digan que son bíblicas, si usted no conoce las escrituras va a terminar creyendo lo que en esas películas le dicen, que no tienen muchas de ellas nada que ver con la Biblia. Realmente no. Así que el método es, primero lea la Biblia, asegúrese de sus datos, de la información y luego vaya y vea la película. Con eso puede tener una idea clara. Este hombre al que 45 minutos de un sermón le parecen demasiado largo, al que un libro de 300 páginas le parece muy largo, no tiene el más mínimo problema en dedicar varias horas al entretenimiento, que en realidad poco o nada le aportan al crecimiento y a la madurez espiritual. Nosotros necesitamos entender, mis hermanos, que invertir tiempo
en construir nuestra vida espiritual es la mejor manera de usar el tiempo. Porque no solo nos dará beneficios en esta vida, sino también para la vida eterna. Este hombre insensato camina tan afanado por las cosas de este mundo que, mire, paradójicamente no tiene tiempo para disfrutar las cosas que este mundo maravilloso nos ofrece. Siempre ocupado, aunque sea haciendo nada, pero se las ingenia para ocuparse, ignorando completamente el consejo de Dios que en muchas ocasiones en nuestra vida nos dice que debemos estar quietos y saber quién es Jehová. Una vida espiritual sólida toma tiempo construirla. No se puede acelerar su proceso. Se construye día a día. Y esa es la gran diferencia entre un hombre prudente y uno insensato. El insensato lo quiere ya, rápidamente, sin que tenga que invertir esfuerzo, tiempo, y ni qué decir de invertir recursos para construir una vida de manera sólida. Cuando usted compra un buen libro, mi hermano, usted no está gastando, usted está invirtiendo en su educación espiritual, en su crecimiento intelectual. Usted no está gastando dinero, lo está invirtiendo. Así que el segundo paso es dedicar tiempo, dejar los afanes, no tomar atajos y nada de resúmenes espirituales condensados cuando de nuestra vida espiritual se trata. El hombre insensato siempre buscará construir su casa rápidamente y por eso lo hace sobre la arena. Verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La tercera característica del hombre insensato es que es un hombre superficial. Es un hombre desobediente, es un hombre apresurado, afanado, y es un hombre superficial. Jesús continúa contando esta historia y hace una descripción de lo que le vendrá, o mejor, lo que vendrá contra aquella casa de manera repentina. Este hombre también quiere una casa en el mismo vecindario que el cristiano, pero no está dispuesto a cavar profundo para plantar las bases sobre la roca, porque su superficialidad está ligada a la pereza. Este tipo de hombres es los que piensa que no vale la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en algo que al final no se va a poder mostrar. Los cimientos, recuerda que la semana pasada hablábamos de que los cimientos es aquella parte que queda sepultada, que nadie ve y que realmente a la mayoría no les importa. Pues este hombre piensa de esa manera. Si nadie los va a ver, ¿para qué me tomo tiempo cavando y poniendo cimientos? Lo único que a este hombre insensato le importa y le interesa es aparentar. Se conforma con algo ligero, sin fundamento, pero especialmente que le suene agradable, antes que ir al fondo de su propio corazón, porque no le agrada ir al fondo de su propio corazón, porque allí hay pecado y cosas que no queremos mirar, y por eso prefiere simplemente ignorarlo y mantenerse en la superficie. Evita todo aquello que lo puede transformar realmente, porque sabe que requiere sacrificio, entrega y humillación. Y esto no es lo que un hombre superficial está buscando. Por eso escudriñar la palabra de Dios no está dentro de sus prioridades. El apóstol Pablo comparó la palabra de Dios como con una espada de doble filo, que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y al hombre insensato no le gusta, porque este proceso es doloroso y lento. Y él solo se siente cómodo con lo superficial.
Este tipo de hombre insensato quiere lo que Dios le puede dar. Por eso siempre está dispuesto a reclamar las promesas de Dios, pero no está dispuesto a cumplir las demandas de Dios. Quiere a Dios en su vida como protector, proveedor, sanador, salvador y sobre todo para que lo prospere. Pero no lo quiere como Señor de su vida, porque esto implica reconocer que es un pecador, que necesita arrepentirse, tomar una cruz y seguir a Cristo sometiéndose completa y absolutamente a su voluntad. El insensato desea vivir como mejor le parece, porque para él lo más importante no es ser, sino aparentar. Y ha llegado a creer en su superficialidad mental y espiritual que se merece las bendiciones de Dios y que no necesita cambiar. Este hombre quiere un evangelio ligero, un evangelio liviano, o como hoy está tan de moda todo lo que es light, entonces quiere un evangelio light, que le diga que Dios le ama y que puede seguir viviendo su vida como mejor le parezca, sin importar si su vida contradice todo lo que la Biblia dice o los mandamientos de Dios. Este hombre quiere que la predicación sea de temas más agradables, como por ejemplo prosperidad, sanidad, que le prediquen de cómo obtener todo cuanto pisa la planta de sus pies, de cómo ampliar sus territorios, que Dios les conceda las decisiones, los deseos de su corazón, y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero palabras como pecador, arrepentirse, infierno, casi que han llegado a ser malas palabras para sus oídos. Por eso no quiero oír que es un pecador y que necesita arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios, porque de lo contrario recibirá el castigo eterno que su desobediencia y maldad merecen. Leonard Ravenhill, un predicador inglés, dijo algo que es muy profundo. Dice, si Jesús hubiera predicado la misma clase de mensajes que muchos ministros predican hoy, nunca lo hubieran crucificado. No es con un mensaje superficial que el hombre será confrontado, y mucho menos guiado al arrepentimiento y a la obediencia. Es con el mensaje claro, profundo y genuino del Evangelio, sin diluir, que podrá dejar de ser insensato y se convertirá en un hombre prudente. Este hombre ignora que solo cuando cavamos profundamente en nuestras vidas y reconocemos nuestra maldad y el pecado que hay en nuestros corazones, y lo confesamos y nos arrepentimos, entonces estaremos poniendo las bases sólidas para una vida que estará firmemente establecida en Cristo Jesús. Solo aquel que no es superficial ni perezoso cavará profundo y construirá su casa sobre la roca. Solo así su casa, es decir, su vida, podrá soportar todo aquello que la adversidad traerá, como lo vimos hace 8 días. Y hablando de hace 8 días, recuerda que les dejé una pequeña tarea, comparar entre el verso 25 y el 27. Hagámoslo rápidamente esta mañana. Mire lo que dice el verso 25, la primera parte. Y quiero que, como tiene su Biblia abierta, vaya señalando, resaltando o siguiendo. Verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso es verso 25. Verso 27, ¿qué dice? ¿Y descendió qué? Lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Hasta ahí está exactamente igual. Y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hay una pequeña diferencia, pero es solo de énfasis. El asunto es que esta lluvia y estos ríos y este viento golpearon contra aquella casa de forma tremenda. Hasta ahí los dos, tanto el hombre sensato como el hombre insensato, han recibido exactamente lo mismo en la vida, las adversidades, las dificultades, en fin. La diferencia está en la parte final del verso.
Verso 25 dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 27, y cayó y fue grande su ruina. Las mismas dificultades que le vinieron al hombre prudente le vendrán al insensato. La diferencia será en lo que queda después, que hayan pasado las lluvias, los ríos y los vientos y hayan azotado aquella casa. En el caso del insensato, será una gran ruina. Y todo porque decidió desobedecer, construir su vida sobre la arena sin base alguna. Su afán le impidió profundizar. La pereza le impidió hacer el trabajo adecuadamente. Por eso siempre se mantuvo en la superficie. Y nunca quiso cavar hasta encontrar la roca firme. Y sobre ella construir su vida. Así que para ser hombres sensatos es indispensable, mis hermanos y mi amigo que me escuchen esta mañana, que dejemos la superficialidad en nuestra vida espiritual. Es cavando profundo en las Escrituras, es dedicándole tiempo a la lectura de las Escrituras, pero poniéndole sentido, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y que nos permita entenderlas. Es allí donde encontraremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es leyéndonos resúmenes comprimidos. Parte del devocional está bien, el pan diario y cualquiera de estos métodos de devocional, pero ese es un pequeño resumen. Nosotros necesitamos entrar de frente y cara a cara con las Escrituras. La única forma de tener una vida sólida y capaz de resistir las adversidades es construyéndola sobre cimiento sólido. Y este fundamento sólido solo se encuentra en Cristo, que es la roca eterna. Así que con esta ilustración, Jesús concluye el Sermón del Monte. Lo que usted y yo hagamos con lo que hemos oído determinará qué clase de hombres somos. Yo sé que entre la semana pasada y hoy he utilizado la expresión hombre, lo he hecho de manera genérica. Me refiero a hombre y mujer, a seres humanos. ¿Okay? El hombre prudente oirá y hará lo que Jesús le dice. El hombre insensato oirá, pero no hará lo que Jesús le dice. A estas alturas, después de haber sido expuesto a esta porción de la palabra, nadie podrá decir jamás que Jesús no habló de manera clara y sencilla. Porque esta parábola precisamente ilustra de manera maravillosa que al final lo importante es oír y hacer. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, el verso 46, es el pasaje paralelo al Sermón del Monte. Y, como les mencioné la semana pasada, este pasaje añade dos datos muy importantes diferentes al relato de Mateo. Uno se lo di la semana pasada, que es que añade que aquel hombre cavó, el hombre sensato cavó profundo. Ese dato no lo añade Mateo. El otro dato que nos añade Lucas es este. Y se encuentra en el verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta afirmación no está en el Evangelio de Mateo, pero es muy importante que entendamos que no bastará con llamar a Jesús Señor, tendremos que obedecer y hacer lo que Él nos ordena. No hay otra manera de llegar a ser prudente y un buen discípulo de Cristo. Así que la conclusión es muy sencilla, mi hermano. Y se la quiero hacer en esta mañana en forma de pregunta. ¿A cuál de estos dos hombres queremos ser comparados? ¿El prudente o el insensato? Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra elección. Pero tenemos que recordar que cualquiera que sea nuestra elección, tendremos que vivir con las consecuencias y los resultados de ella. Ahí donde está mi hermano y mi amigo, lo invito a que incline su rostro y oremos en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias
en esta mañana por tu palabra, en la que nos hace reflexionar acerca de cuál clase de hombre podemos ser, prudentes o insensatos. Gracias, Jesús, por ser nuestra roca eterna y el fundamento de nuestra vida. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude día a día a construir una vida espiritual sólida que te glorifique y te honre. En esta mañana también te queremos pedir por aquellos que todavía están tratando de construir sus vidas sobre la arena. Permíteles recapacitar y cambiar para que puedan construir vidas espiritualmente sólidas y ser testimonio a los que los rodean. En tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Simple. La casa del hombre prudente no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa del hombre insensato cayó y fue grande su ruina. Amén.